Pero por ejemplo la red local que queremos montar, que es la red 12, que le hemos puesto la Ethernet 6, si yo conectara aquí un ordenador no navegaría a internet. ¿Por qué? Porque cuando un ordenador en la red 12 le va a pasar exactamente lo mismo que le pasaba al MikroTik hasta que he puesto la ruta, que no sabe cómo llegar a internet y por lo tanto tenemos que hacer unas configuraciones más para que esa red local tenga internet. Ahora lo que hemos hecho es conectar un portátil al switch Ubiquiti. ¿Qué problema tenemos ahora? Es como si estuviera conectado a la red 6, que es la que hemos dicho que era para los clientes, pero no tiene IP. Al conectar el portátil no hay ningún sistema que le otorgue una IP a ese portátil, por lo tanto no tiene salida a internet. Y lo que tenemos que hacer es crear un servidor de DHCP, es decir, todo lo que se conecte a la OK6 que le otorgue una IP y que pueda navegar por internet. Antes de seguir vamos a renombrar las bocas. Para ello nos vamos a Interface y aquí nos venimos a la ETH6 y le ponemos que esto va a ser nuestra red local. Lo mismo hacemos con la ETH2 y aquí ponemos que esto es nuestra red WAN, la que sale a internet. Una vez tenemos esto podemos cerrar y ya solo nos queda crear un servidor DHCP. Para ello nos vamos a IP, DHCP Server y aquí tenemos en la primera pestaña varias opciones. Lo podemos hacer de manera manual, es decir, que también nos tendríamos que ir por ejemplo a IP Pool y demás para crear el pool, o lo vamos a hacer a través de un proceso guiado que viene con el Winbox. En este caso le daríamos por ejemplo a DHCP Setup. Aquí tenemos que seleccionar en qué red queremos crear el DHCP. En este caso, como hemos marcado aquí para que lo veáis bien, el ETH6 es mi red local, por lo que yo pincho aquí, le doy a Next. Aquí automáticamente nos va a seleccionar la red que ya tenemos. Como ya la hemos marcado aquí, él ya entiende que es la red que vamos a crear en nuestro DHCP, por lo que por ahora esto está bien. Le damos a siguiente. Aquí nos dice cuál es la gateway del DHCP, que por defecto, como ya la tenemos creada aquí, nos dice que todos los portátiles o todos los elementos que estén conectados a ese switch van a salir a través de esta red. Le damos a siguiente. Aquí nos va a decir el rango de DHCP que le vamos a asignar. En este caso, como no hay nada desde la 1 hasta la 253, nos va a decir que vamos a coger todo este rango para asignar DHCP. Yo por ejemplo aquí en lugar de 1 vamos a poner 20 y en lugar de 253 vamos a poner 200 porque es suficiente. En caso de que hagan falta más se podrían configurar más rangos de DHCP. Le damos a siguiente. Las DNS que vamos a usar por ejemplo en este caso van a ser las de Google. Vamos a poner las dos. Aquí nos dice que va a aguantar el DHCP en cada uno de los usuarios que se conecten durante 30 minutos. Como no se van a conectar mucho, me da igual que sean 30 o que sea una hora. Por ejemplo, aquí lo vamos a bajar a 15 minutos. Le damos a siguiente y hemos completado la instalación. Como vemos aquí, por defecto nos pone de nombre DHCP 1. Aquí podemos cambiar el nombre y ponerle, por ejemplo, DHCP usuarios. Aquí una de las opciones que nos viene es esta. Automáticamente nos ha creado el pool. ¿Pero qué es el pool? Pues el pool lo tenemos aquí en IP pool y esto es el rango de DHCP que nos ha creado. Aquí también podemos cambiar el nombre y ponerle pool, por ejemplo, usuarios. Le damos a OK, venimos hacia atrás y aquí automáticamente nos lo ha cambiado. Una de las cosas que yo activo, por ejemplo, es ADD ARP for Lysis, es decir, cada vez que un usuario se registra, me deja también registrada la MAC en el Lysis. ¿Dónde está eso? Bueno, vamos a aceptar esto y nos vamos a ir aquí. Aquí automáticamente nos van a salir todos los equipos que estén conectados a esta red por DHCP, ya sea los que estén conectados a través del Wi-Fi o estén conectados a través del cable. Este equipo, por ejemplo, es un portátil que está conectado a la boca número 6, que es la red LAN del MikroTik. ¿Qué problema tiene? Si abro un CMD, le doy un IP config, me dice que la IP es 192.168.12.200, que es una IP que le ha asignado el MikroTik. Si yo hago un pin a Google, no me está respondiendo. ¿Y por qué no me responde? Pues es lo que tenemos que configurar en el MikroTik.
Es decir, el MikroTik no sabe qué ruta tiene esta red para salir a internet, por lo que tenemos que decirle que cuando haga una petición a cualquier red que no sea la 12, por ejemplo, que coja la ruta de la puerta de enlace. Y eso os lo voy a enseñar ahora en el MikroTik. Una vez que hemos creado el DHCP y como hemos visto en el vídeo anterior, en el portátil no tiene acceso a internet. ¿Y por qué no tiene acceso a internet? Y el MikroTik sí, porque tenemos que crear una regla NAT que enmascare nuestra IP local y la enmascare con la pública y viceversa. Todos los paquetes que nos lleguen a través de nuestra IP pública los enmascare a nuestra IP local. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a IP, nos vamos a ir a Firewall y en Firewall nos vamos a la pestaña NAT. En NAT vamos a darle a más. Aquí nos vamos a General y en Chain vamos a poner Source NAT. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear una regla de salida, es decir, de la interfaz local a Internet. ¿Qué nos queda por decirle aquí? Que vamos a seleccionar la IP de salida, que en este caso es la WAN. Y nos vamos a la pestaña Acción y en Acción vamos a marcar masquerades. ¿Qué significa esto? Que va a coger todas nuestras IP locales y las va a enmascarar con la pública para poder salir a Internet. Una vez puesto aquí masquerade y aquí estas dos opciones, pinchamos en OK. Como vemos aquí tiene tráfico. ¿Y esto por qué es? Porque tenemos un portátil conectado a la red local. En este caso hay dos. Y este portátil lo he dejado haciendo ping, por lo que todo este tráfico lo está generando ese ping que está haciendo a internet. Así que esta parte ya está finalizada. Esto que acabamos de hacer sería lo básico que tiene que tener un MikroTik para funcionar en una empresa. Y por último necesitamos configurar el punto de acceso y configurar el switch de Ubiquiti para activar los puertos PoE. Para poder configurar el punto Wi-Fi, que es lo que nos interesa en este vídeo, nos tenemos que bajar lo que se llamaba antiguamente el Unify Controller, que en este caso le han cambiado un poco el nombre y se llama Unify Network Server. Por lo que nos tenemos que venir a esta página de aquí arriba y nos bajamos la versión para Windows. Pinchamos aquí y aquí ya se empieza a bajar. Yo en este equipo ya lo tenía instalado y lo he desinstalado para volverlo a instalar. Una vez se baje, lo abrimos, le damos a instalar, nos dice que tenemos una versión anterior instalada, que si queremos hacer un backup. Le voy a decir que sí y lo que ha hecho será dejarme una carpeta donde se instala el Unify con el backup que yo tenía anteriormente. ¿Por qué? Por si lo quiero volver a recuperar. Como no ocupa mucho, pues lo dejo ahí. Una vez instalado, le damos a esto. La aplicación te abre esta ventana. ¿Qué problema podemos llegar a tener? Al arrancar hace una comprobación de todo el sistema y comprueba que el puerto que utiliza Unify no esté ocupado. Si está ocupado tendremos que parar el servicio del puerto del Unify que utilizará otra aplicación, porque a mí alguna vez me ha pasado, y volver a ejecutar el Unify Network Server. Una vez que ha arrancado ya venimos aquí y le damos aquí. Una vez tenemos la ventana de bienvenida, aquí podemos poner, por ejemplo, el nombre de la empresa. Puede ser empresa, por ejemplo, A. Seleccionamos nuestro país, aceptamos las condiciones y si tuviéramos que restaurar un backup, lo podemos hacer desde aquí abajo. Le damos a Next. Aquí nos dice si tenemos cuenta en el cloud que tiene Unify, no tenemos, y en el caso de este cliente se va a instalar en local. Le damos a Advanced Setup. Le decimos que queremos salir y no queremos crear una cuenta online y aquí nos dice que pongamos los credenciales que vamos a tener para poder acceder al servidor de Unify en local. Por ejemplo, aquí podemos poner cableando, ponemos un password fácil de recordar, confirmamos el password y el email, y en el email pues vamos a poner cableando@gmail.com. Le damos a Finish y nos arranca el servidor. De manera rápida voy a explicar un poquito cómo se instala el controlador. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos aquí a la herramienta llave. En sistemas podemos cambiar el lenguaje y lo podemos poner en español. En español de España creo que no, pero lo podemos poner curiosamente en español mexicano. Le ponemos que son 24 horas y aplicamos cambios. Ahora nos vamos a venir a esta parte donde dice dispositivos Unify.
En el vídeo hice un cambio al final porque me cambiaron la IP y en este caso la IP está en el rango 23, pero que es lo mismo. Vosotros si lo configuráis tal cual os lo he dicho yo, aquí tendréis la IP local que hemos hablado antes. Aquí vemos lo que tenemos el switch poem que podemos darle aquí para agregarlo y tenemos el punto de acceso U6. Para poder adoptarlo y tenerlo dentro de este servidor le vamos a dar aquí. Aquí se va a tirar unos 2 o 3 minutos conectando con el UniFi Pro, con el punto de acceso. Aquí estáis viendo una cosa curiosa que nos dice que ha fallado la conexión. ¿Pero por qué ha fallado la conexión? Porque, por ejemplo, el portátil está conectado a mi red de mi casa, que es la red 3. Y como vemos aquí, en sistema, aquí, la IP que tiene el portátil, o sea, el servidor donde hemos instalado el UniFi, es la IP 3.74, es decir, tenemos la red 3 y los dispositivos están en la 23. ¿Pero por qué el UniFi los ve? Porque el UniFi también trabaja a nivel de Mac, es decir, busca la Mac y te la coloca aquí. Para que se puedan ver el servidor con el punto de acceso, tengo que estar en la misma red o tengo que habilitar protocolos dentro de los MikroTik para poder hacer de una red a otra. Pero en este caso lo que voy a hacer es desconectar el portátil del Wi-Fi y lo voy a conectar por cable en el switch Ubiquiti de 24 puertos y así me dará un IP en la red 23 y lo podré configurar de manera rápida para que veáis lo que hace a la hora de conectarse. Ahora, por ejemplo, que ya lo he cambiado, si nos venimos aquí al panel de control, nos dice que la IP que le acaba de asignar por DHCP a este ordenador es el 23.250 y tengo internet. Nos volvemos a ir a dispositivos UniFi y venimos aquí y vemos que está en verde. ¿Por qué? Porque antes, cuando le he dado, ya se queda un rato reconectando para adaptarse con este servidor. Y por lo que veo aquí ya tiene conectividad a internet. Si vemos aquí ya tiene transferencia de datos. Ahora nos dice que pinchemos aquí para actualizarlo. Por ahora no lo voy a actualizar, pero una vez tenemos un punto de acceso en nuestro servidor de UniFi, nos podemos ir de nuevo a la herradura, a la configuración. Y aquí en la primera opción que tenemos de Wi-Fi, podemos poner por ejemplo una red Wi-Fi que es cableando. Le ponemos una contraseña a la red Wi-Fi y aquí abajo nos dice que podemos seleccionar los puntos de acceso por los que esta red Wi-Fi que acabamos de crear con el nombre de cableando vamos a disponer. Yo puedo tener aquí 15 Wi-Fi o 10 Wi-Fi con un nombre y 5 Wi-Fi por ejemplo con otro nombre. Ahora le damos a agregar Wi-Fi y esto lo quitamos. Esto tiene un montón de opciones que ya veremos en un futuro porque se pueden hacer muchas cosas con los UniFi y con los MikroTik, como por ejemplo crear VLAN e integrar todos los UniFi con los MikroTik. Pero bueno, eso es un sistema un poquito más avanzado y que ahora no vamos a tratar. Con lo que acabamos de hacer, acabamos de crear el primer Wi-Fi en nuestra red, es decir, todo el mundo que se quiera conectar a ese Wi-Fi, al Wi-Fi que se llama cableando, y al poner la contraseña, el DHCP que hemos creado antes en el MikroTik le va a asignar una IP. Por lo que realmente el punto de acceso ahora mismo trabajaría como tonto, es decir, lo único que haría sería coger clientes. Todo el que se conecte se queda aquí y lo vamos a probar. Ahora mismo, por ejemplo, con mi terminal me he logueado, o sea, me he conectado a la red cableando. Si nos venimos a la opción que tenemos justo aquí a la izquierda, bajo de los dispositivos UniFi, y nos venimos a los dispositivos de cliente, vemos como aquí hay una conexión con una Mac a la red Wi-Fi. Es una conexión con una experiencia buena. ¿Y qué me ha hecho? Me ha asignado una IP dentro del rango 23. Ahora, por ejemplo, me dice que tengo una conexión deficiente. ¿Por qué? Porque estoy saliendo por un router 4G que tiene muy poquita cobertura donde lo tengo preconfigurado. Una vez que lo lleve a su sitio, esta experiencia será alta, ya que tendremos cobertura incluso 5G en esa empresa. Si pinchamos dentro de él, podemos ver más características de este dispositivo. Podemos bloquearlo, incluso podemos limitarle la velocidad. Es decir, si queremos que un dispositivo a través del UniFi solo navegue a, imagínate, 1 mega, también lo podemos limitar con el UniFi. Pero lo ideal es limitarlo todo con el MikroTik y tenerlo todo centralizado a través de un MikroTik. En fin, pero bueno, yo creo que ya con esto nos vale y tenemos dos conceptos claros. Cómo podríamos montar un MikroTik con UniFi dentro de una empresa de manera sencilla, pero también nos valdría para montarlo en nuestra vivienda. Es decir, podríamos comprar un MikroTik mucho más barato y colocarlo en nuestra vivienda. Y con él podríamos tener el control de nuestro sistema domótico
Y aparte de eso, podríamos hacer que desde el exterior solo accedan determinados móviles o determinadas IP a nuestra vivienda, incluso pudiendo crear una VPN para la conexión entre nuestro terminal móvil con nuestra vivienda, con lo que sería prácticamente imposible que nos ataquen a nuestra domótica y solo nos dejaría acceder, por ejemplo, de un terminal, de nuestro terminal o de un terminal que nosotros queramos. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, recordad suscribirse y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.